En el capítulo pasado terminó el partidazo entre Japón e Italia. Hyuga y Oliver le quebraron la mano a Gino, literal, y Hyuga puso el 2-1 con su nuevo tiro del tigre. Y ahora a esperar el próximo partido, que será contra la Argentina de Juan Díaz. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 12 y 13. Sí, doble tanda porque el capítulo 13 está repleto de recuerdos y relleno. Ahora sí viene lo chido. Los locales y segundos favoritos a ganar el título se enfrentan a los creadores del fútbol, Inglaterra, que por efectos del guión tienen una sola estrella, que por cierto no es gran cosa, y es su capitán, que se llama Robson. Mientras tanto, en la tribuna, Misaki le recomienda a sus compañeros vigilar los movimientos del número 10 francés, Pierre, que está haciendo un ataque en solitario saliendo de la marca de 5 ingleses. Y como los ingleses son malos, lo hace sin apenas sudar. Pierre es conocido como el artista del fútbol gracias a su gran técnica con el balón y a la suavidad de sus movimientos. ¡Brujo! Bien, cuando queda de frente con el arquero inglés, decide guardarse su tiro especial para las próximas rondas y prefiere pasar el balón. Pero si los ingleses son malos, ni contar con los franceses de relleno, que son malos como una blasfemia. Mientras tanto, Napoleón está en el banco enojado con el entrenador y casi a punto de darle un golpe porque no lo pone. El entrenador francés quiere que primero se adapte a sus compañeros y conozca sus movimientos, cosa que le importa una mierda a Napoleón porque el que es bueno y no necesita tiempo para adaptarse a nada. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero el partido continúa y ahora le toca a los ingleses y sus NPC. La táctica inglesa es simple pero efectiva: alejar el balón lo máximo posible de la posición de Pierre. Y así de fácil llegan al área y de cabeza hacen el primero. 5 minutos del partido y se ponen 1-0. Los franceses están sintiendo toda la presión de ser locales y favoritos y ninguno, excepto Pierre, obvio, está jugando como normalmente lo haría. Al 10 francés le toca multiplicarse para ayudar en defensa, evitando el segundo gol inglés e iniciando un ataque en soledad. Sí, otra vez, solo. Pierre se saca hasta el árbitro y hace un remate normalito que alcanza para vencer al arquero inglés. Pero Robson, apodado el muro de Inglaterra y que en el manga es mucho más grande e imponente, bloquea el remate. Los ingleses siguen presionando a Francia con su táctica de alejar el balón de Pierre y llenar el área de centros. Para complicar mucho más el partido, los hinchas franceses empiezan a desesperarse porque Inglaterra les está dando realmente un baile. Y Pierre sigue multiplicándose en defensa. Al ver que la cosa está complicada, el entrenador decide mandar al campo a Napoleón, que en su primera jugada recupera el balón, se la entrega al capitán y le dice que lo mejor para Francia es que ignore a los otros y solo se la pase a él. Claro, si es que quiere ganar. Dicho y hecho. Pierre decide combinarse con Napoleón, que con un potente tiro de cañón empata el partido. El tiro de Napoleón tiene las mismas características que el tiro de Oliver, hablando del efecto. Sin embargo, este es un tiro directo y representa el mismo problema para los arqueros. No solo tienen que pensar en la potencia y dirección, también en el efecto que trae la pelota. ¿Cómo saben eso? No saben nada. Con el partido empatado, los franceses juegan más tranquilos, Pierre dirige el mediocampo y Napoleón finaliza cada uno de los pases que le hace el capitán francés, logrando anotar el segundo y el tercer gol. Fácil. 3-1 finaliza el partido, donde los franceses sellaron un buen susto. Hat-trick para Napoleón, quedando empatado en la tabla de goleadores con Snyder y Ramón, el uruguayo. Bien. Oliver, lejos de estar asustado, está muy emocionado por el nivel que tiene el torneo, y para recordar un poco los resultados de la primera vuelta nos meten un resumen de relleno. Imaginen, un resumen dentro de un resumen. Pero bueno, recordemos los marcadores de la primera vuelta. Alemania 4, Canadá 0, Uruguay 3, Bélgica 1, Francia 3, Inglaterra 1, Japón 2, Italia 1. Ahora el segundo día de competencias empieza y Alemania le pega una aplastada 4-1 a Portugal, que claramente no tiene al bicho, con otro hat-trick de Snyder que suma 6 goles en 2 partidos.
Uruguay gana su partido apenas 1-0 contra España con gol de Ramón, que estuvo muy marcado en todo el partido y se queda con su cara de enojado por no conseguir otros 3 goles y empatar a Snyder. Inglaterra le gana 2-0 a Costa Rica, que en el manga es Malasia, no sé por qué lo cambiaron, tal vez para meter equipos de todas las confederaciones, pero faltaría África. En fin, la inclusión. No es la idea que yo buscaba. Y para el cuarto partido, Argentina contra Italia. Toda la corte argentina contra los muertos italianos que tienen lesionada a su estrella y capitán Gino Hernández. Se viene cine para adultos en este partido. Sí, señor. Quiero verlos pelear a los dos por el amor de sus padres. Mientras tanto, en otro lado de Francia, el equipo sub-15 de Sao Paulo gana un amistoso 3-1 gracias a la dirección técnica de Roberto. Y el señor Katakiri, el de las gafas, aparece para pedirle un favor. Lo que quiere el gafas es que Roberto hable con Oliver, pero Roberto no quiere que le digan que está en Francia. ¿Pero por qué? Te preguntarás. La respuesta es no. Sí, eso pensé. Bueno, hagamos memoria. Recordemos que Roberto se fue a Japón sin despedirse de Oliver y no cumplió su promesa de llevarlo a Brasil si ganaba el campeonato juvenil. Oliver se sintió como el culo porque pensó que no era lo suficientemente bueno para viajar a Brasil y por eso se puso de objetivo ganar el campeonato 3 años seguidos. Quedar invicto y tal vez así Roberto lo aceptaría. También recordemos que Roberto era un adicto al alcohol deprimido porque su carrera de futbolista se había terminado por el problema en los ojos. Ya saben. Oliver le devolvió la esperanza y le dio un nuevo objetivo en la vida y así le pagó, abandonándolo en Japón, desperdiciando todo su talento por 2 años. Esa cosa ni sentimientos tiene. Oliver se lo tomó personal, se aprendió todas las técnicas de la libreta de Roberto, entrenó todos los días hasta que no quedara duda de que era el mejor jugador japonés. Y mientras eso pasaba, en Brasil Roberto veía su evolución gracias a que otros entrenadores vieron en un video en YouTube las mejores jugadas de la sensación japonesa Sub-15, Tsubasa, Oliver para sus amigos más cercanos. Al verlo en YouTube se suscribieron al canal, así como deberías suscribirte a este para estar pendiente de todos los otros videos que subo. Maravillosa jugada. Como dije, el gafas le dice a Roberto que se relaje porque Oliver no lo odia por dejarlo metido en Japón 2 años. Él se lo tomó como un reto y ya se siente preparado para ir a Brasil, entonces todo bien. Mientras tanto, volviendo a lo bueno, el partido entre Italia y Argentina termina con un 5-0, lo dicho, cine triple X. 5 goles del nuevo genio mundial del fútbol que aparece cada 10 años, Juanito Díaz, el cual, contrario a lo que pensarían muchos por ser argentino, maneja la victoria con mucha humildad y tiene claro que de estar Gino el partido hubiera sido más difícil. Por eso tiene muchas ganas de enfrentar al número 10 de Japón en su próximo partido y tener un enfrentamiento estilo suramericano. Y ese sí que es bueno, ya lo van a ver. por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Más tarde los muchachos no pueden dormir y se van a entrenar un rato. Todos están realmente impresionados con el talento que hay alrededor del mundo. Sin embargo, ellos hacen parte de ese talento y están dispuestos a demostrar que Japón tiene lo necesario para ser campeón. Por eso todos se unirán para ayudar al capitán en la batalla del medio campo que tendrán contra Díaz en el partido frente a Argentina. Y bien, el último día clasificatorio comienza y Francia gana su partido fácil contra Costa Rica con otro hat-trick de Napoleón, que se pone a la cabeza en la tabla de goleadores junto a Snyder, dejando muy atrás a Hyuga y clasificando a la segunda ronda, esperando al ganador del partido entre Argentina y Japón. ¡Un clásico! Pero eso para el próximo capítulo, donde Japón jugará con la segunda equipación, que es totalmente azul y que realmente debería ser la primera. En fin, es bonita. Y bueno, gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones capítulo 12 y 13. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.